Bueno, bienvenidos nuevamente a este Zoom. Hola, bienvenidos. Buenas tardes. Aquí estamos, Lautaro y yo, Adriana. Hoy vamos a estar con un tema muy interesante, muy lindo, que les va a gustar. ¿Cierto? Exactamente. Los ciclos de acción. Ahora vamos a ver bien qué son los ciclos de acción. Vamos a ver qué relación hay con el control y vamos a definir bien lo que es el control. Es una palabra que a veces nos causa como una reacción, ¿viste? Sí, Quizás sí. hasta medio incómodo, tal de control. Es que yo pienso que muchas personas han sido víctimas de un mal control o de un Sí. control excesivo. O encubierto puede O ser. encubierto también. Entonces, como que la palabra control es como un botoncito que se aprieta en muchas personas que no les gusta, porque ¿qué idea te viene cuando decís control? Y a veces yo lo relacioné al principio con algo encubierto, como que te quieren controlar o una Claro, manipulación, etc. claro. Entonces ahora vamos a definirlo bien preciso, vamos a ver cómo hacer para reconocer lo que es el control, el buen control, o los aspectos negativos también. Y desmistificarlo, porque es como una especie de mito. Es decir, uy, ahí ejercen control, qué sé yo, control mental, ¿viste? Todo ese tipo de cosas Sí, que hacen como que la palabra control traiga ideas equivocadas. sí, es incorrecto, sí, sí. realidad, Sí, ¿no? al principio, frente al desconocimiento, puede que cause eso, Sí, sí. ciertamente. Lo que sí tenemos que saber con respecto al control, por ejemplo, a ver, si yo tengo el vaso de agua, quiero tomar un sorbo de agua y no lo controlo, ¿qué va a pasar? Te vas a mojar. Me voy a mojar, me lo voy a tirar encima. Vos y el piso. Y el piso. Y ni hablar si es café caliente. O sea que tenemos que tener en cuenta que el poder controlar es positivo, es algo bueno. Por ejemplo, cuando una persona está súper borracha, Eso es un control, es clarísimo, por ejemplo, ahí está. ¿vos cómo lo ves caminando el Sí, sí, tipo? sin control de su cuerpo. Peor si lo pones al volante y no tiene control tampoco de sí, de su auto, de lo que ocurre alrededor, de nada. Claro, Sí, es claro. importante mantener el control. Vemos cómo no se tiene en esa ocasión y lo que causa, las consecuencias. Claro, y entonces, bueno, tenemos que deducir de que el control, bueno, tenemos que tener control, tenemos que tener control de los objetos que están a nuestro alrededor, tenemos que tener control de nuestras herramientas de trabajo, por ejemplo, tenemos que tener control también de nuestro cuerpo, Sí. ¿no? Porque, bueno, como te decía, el caso del borracho, o la persona drogada, o la persona que está, qué sé yo, con un brote psicótico, por ejemplo, está fuera de control. Entonces, bueno, tenemos que ver que el control es algo bueno. Exacto. Bien. Bueno, bienvenidos nuevamente al Zoom. Todavía no lo comenzamos, estábamos hablando. Bienvenidos a los chicos que estamos acá en Zoom, chicos y chicas. Bienvenidos también a los de YouTube y a las demás páginas. Hoy vamos a hablarles justamente sobre el control, el secreto de la eficiencia, los ciclos de acción, ¿sí? Vamos a ver soluciones, vamos a ver qué beneficios pueden traer para la estabilidad que tenemos en el área que sea y en la situación que sea y en la condición o lo que sea que estemos haciendo en la vida, ¿sí? Y ahora vamos a ver también por qué a veces despierta ciertas emociones esto del control y Sí. esto de la eficiencia. Ujú. Bueno, ¿qué es el control? Vamos a hablar de un capítulo de este libro que se llama Los problemas del trabajo, ¿sí? Como su nombre lo indica, aplica al trabajo, pero también aplica al 100% de las demás áreas y actividades de la vida. Sí, es como que está enfocado al trabajo, pero todos los datos que están en ese libro es fantástico, se pueden aplicar perfectamente
al resto de las áreas de la vida. Exactamente. Totalmente. Bien. ¿Qué es el control? Ya sea que uno maneje una máquina del tamaño de un auto o tan pequeña como una máquina de escribir, o incluso un bolígrafo de contabilidad, se enfrenta con los problemas del control. Un objeto no es de utilidad para nadie si no se le puede controlar. Así como una bailarina debe ser capaz de controlar su cuerpo, también el que trabaja en una oficina o en una fábrica debe ser capaz de controlar su cuerpo, las máquinas de su trabajo, y hasta cierto punto el entorno que le rodea. ¿Sí? Como lo que veníamos hablando recién, una máquina uno tiene que poder controlarla para que le sea de utilidad. O si uno trabaja con su cuerpo, tiene que poder controlarlo, si uno es bailarino o bailarina, para que sea de utilidad, para hacer las cosas bien. Claro. Incluso a veces pasa que uno se compra un celular o alguien que no ha acostumbrado a usar celulares, como mi abuela, por ejemplo, y con la computadora también muchas veces me pide ayuda porque uno no puede controlar. Entonces, no es de tanta utilidad como lo es para mí. ¿Por qué? Porque le falta ese cierto control, ese cierto cómo saber hacerlo y demás, etc. Eso es un ejemplo de cómo una máquina puede carecer de utilidad a menos que uno sepa controlarla. Exacto. ¿Le compartimos un video? Sí, ahora vamos a ver un video que habla sobre este tema, que es parte de justamente el libro, pero que está ilustrado, está a manera de video. What is control? Whether you're handling a machine the size of a car or as small as a computer, whether you're running a business or using a paintbrush, you're faced with the problems of control. Just as a dancer must be able to control her body, a worker must be able to control his body, the machines of his trade, and to some degree the environment around him. Jim, can you move the truck, please? All right, man, no problem. So what is control? Control may be subdivided into 3 separate parts. These parts are start, change, and stop. In start, we have simply start. In change, we mean the change of position in space or change that happens through time. And in stop, we have simply stop. Control is the ability to start, change, and stop things at your own choice. Start, change, and stop comprise a cycle of action. A cycle of action is the sequence that an action goes through, wherein the action is started, is continued for as long as is required, and then is completed as planned. On a longer span of time, a company starts, continues, and at some date, early or late, depending on how well it was controlled, ceases to exist. Control consists entirely of starting, changing, and stopping. If one has the ability to start, change, and stop something at will, he's in good control of it, whatever it may be. But if someone has difficulties or doubts about starting, changing, or stopping something, he's controlling it poorly or dangerously. And if he can't start something, can't change its position in space, and can't stop it at all, he is definitely not in control of it. Good control is certain, positive, and predictable. For example, imagine being moved around in a room by somebody. First, he tells you to go to the desk. To do so, you would have to start, change your body's position, and stop yourself. Then he tells you to go to the chair, and you do so. Then he sends you to the door. Now, oddly enough, you wouldn't mind this as long as you are able to complete each cycle of action before you started another. But let's take another look at this. Imagine, for instance, someone told you to go to the desk, but before you arrived there, he told you to do something else. But before you did that, told you to do something else, and then claimed you were wrong in not having gone to the desk.
you would be confused and upset. This would be bad control, since it does not permit you to finish any cycle of action before another cycle of action is demanded of you. Bad control is uncertain and unpredictable. There can be so much of it that some of us begin to believe that all control is bad, which is not true. Actually, there is no such thing as bad control. It is actually not control because one either controls something or he does not. Good control would consist of knowingness and positiveness. Let's say that a business has a good executive. He can skillfully start, change, and stop the various activities in which his company is involved. He can start, change, and stop the various machinery of the shop. He can start, change, and stop the raw materials and the products of the plant. And can start, change, and stop various labor activities or difficulties. But no matter how good he may be, an executive cannot run the company alone. He needs employees who are willing to be started, changed, and stopped by him, and who themselves start, change, and stop the people and activities in their own areas. A person who is sane and in very good condition does not resent good positive control, and is, on the other hand, himself quite able to use good positive control on people and objects. But a person who is not in very good condition resents even the most casual directions and is actually not capable of controlling things himself. He'll be inefficient and have a lot of difficulties with his tools, his work, and his life. Some people abuse the cycle of action and are fixated or stuck on just one of the factors of control exclusively. For example, there are those who can only start things. Oh my God, Aaron, okay, remember that thing we were talking about before? I was gonna go in there and I was gonna pitch this great thing. They're so gonna happen in the near future because I think that it's gonna be this amazing idea. I mean, Such people talk a lot of enthusiasm about getting going, but never themselves seem to move. Stefan! Then there are those who insist on stopping everything, Oh, stop, stop. What are you guys doing here? I didn't tell you to do this here. but cannot start or change anything themselves. Some people are fixated on change. Where you taking that pallet? No, I changed my mind. Take it back. There are those that must change everything all the time. No, take it back. If an order is issued, they change the order. Hold on. You gotta take that pallet out. Take it back to rack 7. If they receive the word to go, they change it to stay. You gotta move that truck from there. Or there are those who want to keep everything running just as it is and not change anything. The business owner who refuses to change the way he runs his business finds himself with out-of-date strategies and machinery rapidly going out of business. And we also have people who are incapable of any of the factors of control. The inability to start, change, and stop things results in franticness, incompetence, and continuous confusion. We feel confused when there is nothing in a situation which we can stop. But if we can stop just one particle or datum in a confusion, we've begun to control that confusion. Thus, a stable datum is a stop. For example, when this girl takes or stops one incoming call, she has begun to control the confusion. She can then take another, and so on, until she changes the condition of the switchboard from a total confusion to a handled situation. Confusion is contagious. Pressure on him. Guys, you're not even trying. You're walking. If you work with a lot of people who are incapable, you'll begin to feel incapable yourself. Come on. Therefore, it's not enough that you be capable of controlling your job. You also must be able to tolerate the confusion of those around you and be able to help them control the things that they are involved with. Almost the entire subject of control is summed up in the ability to start, change, and stop people and things. We've seen that a cycle of action is start, change, and stop. This parallels another cycle of action, which is that of life itself. The cycle of action of life is creation, survival, and destruction. Creation is starting. Survival could be said to be any change, whether in size or age or position in space. And destruction is, of course, stopping, the end of a cycle of action.
Creative people, such as artists, writers, and designers, are the people who start or create new ideas, movements, or inventions. There are also among us very rational people whose greatest ability is continuing things. They can also start and stop things, but it is upon these people that we depend for the survival of a business or operation. Then there are those people whose specialty in society is to stop or destroy things. The police, for example, exist to stop things in society that are considered undesirable. Therefore, we must realize that a balance amongst these three factors of start, change, and stop is necessary not only for an individual, but for any well-ordered and balanced business or group as well. For the individual who wishes to do a good job and have a successful career, it is almost enough that he understand his job thoroughly so that no part of it confuses him, and so he can start, change, and stop anything with which he is connected in that job. That's it right there. Great. Beautiful, Amanda. He should also be able to tolerate being started, changed, and stopped by his superiors without himself becoming unsettled. The greatest asset one could have would be a calmness of mind concerning what he is doing, and that comes from one's ability to start, change, and stop one's activities, body, and his environment. Thus, the secret of doing a good job is the secret of control itself. Bien, bueno, ese era un fragmento del video. Hay un video de 1 hora completo que, bueno, abarca los capítulos del libro de manera dramatizada, digamos, ¿cierto? Yo creo que un poco resumida, me parece. Sí, Bastante. sí, por supuesto, está Sí. mucho más resumido. Nosotros vamos a completar un poquito la lectura. Entonces, fíjense que hay varios aspectos con respecto al control que son muy, muy interesantes de tener en cuenta. Sí. Porque, bueno, lo que vimos básico es que son 3 componentes. Bien. Iniciar, cambiar y parar. Cuando uno puede iniciar, cambiar y parar una acción o cualquier elemento, cualquier objeto, incluso el cuerpo propio, está en control. Una prueba de eso puede ser, pueden hacerla la prueba, es decir, ponerse de pie, caminar un tramo y luego parar. Eso es control. Es muy, muy, muy sencillo. Eso es control. Puede empezar algo, continuarlo por el tiempo que sea necesario y pararlo, terminar. ¿No? Bien. A ver, ¿quieres leer otro pedacito que estábamos viendo? Bien. Dice, la gente que desea controlar a los demás, pero que no quiere que los demás controlen nada, nos mete en dificultades al establecer una falacia. La falacia consiste en que hay algo llamado mal control. El control se ejerce bien o no se ejerce. Si una persona está controlando algo, lo está controlando. Si lo está controlando deficientemente, no lo está controlando. Una máquina que se está manejando bien está controlada. Una máquina que no se está manejando bien no está controlada. Por lo tanto, vemos que el mal control es en realidad un no control. La gente te dice que el control es malo. Perdón, voy a repetir. La gente que te dice que el control es malo está tratando de decir que los accidentes automovilísticos y los accidentes industriales son buenos. El intento de controlar con fines nocivos o encubiertos es dañino. Eso hablábamos hoy al principio, que muchas veces esa palabra puede resultar que despierta alguna emoción, sea una emoción desagradable, por justamente... los datos muy bien. Acá Carla Gaido nos dice que, hola amigos, este es uno de los datos más increíbles de Scientology. Ya lo creo, Carla. Exactamente. Sí. Entonces vamos a ver también cómo sería este tipo de control encubierto, o de manipulación, o como queramos llamarle. Dice, lleva consigo el ingrediente del desconocimiento. La persona que está intentando controlar, en realidad no está controlando. Simplemente busca controlar y sus esfuerzos son en su mayoría indefinidos y nada positivos. Características que por supuesto el control en sí no tolera.
Cuando se introduce desconocimiento en el control puede volverse desagradable. ¿Y qué pasa? No se lleva a efecto, dice, ¿sí? Si alguna vez has tratado de controlar tu auto disimuladamente, entenderás lo que esto significa. Si manejaras el volante de tal forma que el auto no supiera, entre comillas, no supiera por dónde debería ir, entonces pronto estarías en dificultades. Claramente, ¿no? Tienes que manejar el volante de un auto de tal manera que el auto dé vuelta donde debe dar vuelta y mantenga un curso recto si el camino es recto. Eso es lo que lleva el control, comenzar a cambiar y parar. Cuando eso no se está haciendo, no es que hay un mal control del auto, no hay un control del auto. Si uno se encuentra con que tiene que doblar a una calle, que tiene que frenar en un semáforo, o que tiene que frenar por alguna situación X, o esquivar un pozo, o aminorar la velocidad por un lomo de burro, y no lo hace, no está controlando el auto de manera que debería controlarlo. No hay nada oculto respecto a tu intención de controlar el auto. Y no hay nada desconocido acerca de la respuesta del auto. Cuando un auto deja de responder a tu manejo del volante, el control ha dejado de existir. En otras palabras, uno controla algo o no lo controla. Si no lo controla, habremos desarrollado un término incorrecto. Habremos desarrollado la idea de que existe algo llamado mal control. La gente que ha sido mal controlada, es decir, la que simplemente ha sido zarandeada, pero no ha sido controlada en absoluto, empieza a creer que hay algo malo acerca del control, pero en realidad no sabría lo que es el control, ya que de hecho no se le ha controlado. Para comprender esto mejor, se debería conocer uno de los principios más fundamentales de Scientology, que es la anatomía del control. En parte, este principio consiste en lo siguiente. El control puede subdividirse en 3 partes separadas. Estas son comenzar, cambiar y parar. Comenzar, cambiar y parar constituyen también un ciclo de acción. ¿Sí? Hay un ejemplo de un individuo acá. Dice, un individuo al caminar una distancia corta comienza, cambia y para la posición de su cuerpo. Si hace esto, habría completado un ciclo de acción. ¿Sí? Eso es lo que es el control. Comenzar, cambiar y parar. Una persona que en su empleo puede comenzar y cambiar las herramientas, es un buen, o los ciclos de acción de su empleo, es un buen trabajador. Un deportista que puede comenzar y cambiar su cuerpo de la manera que necesita, o quiere, o requiere su deporte, es un buen deportista. Muy claro ver cuando no ocurre eso, cuando vas a jugar un fútbol 5 o vas a jugar al pool y las cosas no te salen, no tenés control de la pelota o del palo, no hay control. Fíjate qué notable que, por ejemplo, cuando uno ve en las Olimpiadas o en los certámenes importantes de, por ejemplo, gimnasia y ese tipo de cosas, gimnasia artística, Sí. el puntaje, el mayor puntaje tiene que ver con el parar, con el finalizar. ¿Viste cuando el Sí. atleta da la vuelta, la voltereta, y cómo cae, cómo termina? Es muy notable. Y en el video Sí. veíamos el punto de que es más fácil poder controlar algo cuando uno sabe pararlo. Cuando uno puede parar un ciclo, es más factible que uno esté bajo control de ese ciclo. Por eso, por ejemplo, en los que estaban aprendiendo a manejar, Sí. ¿no? Si podían frenar, bueno, ya está, porque estás a salvo, digamos, ¿no? Entonces, también vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con estar como atorado o hacer mucho hincapié en uno de los 3 factores. Iniciar, cambiar, parar. Sí, esa es una parte importantísima. Que muchas veces nos encontramos, en el video estaba clarísimo cómo había personas que tenían mucha capacidad, podríamos decirle, para una parte del ciclo. Como el chico que tenía súper ideas todo el tiempo, creaba ideas, y por el otro lado, la No hacía persona nada. que no las hacía, sí. El ejemplo es que no las hacía, por lo menos en el video. Después estaban los artistas y los científicos que sí que creaban, y uno los veía comenzando. Pero también está la parte la parte como mala, podríamos decirle, en que una persona solo puede comenzar, o solo puede parar, o solo puede cambiar.
Si nosotros nos encontramos en esa situación, o tenemos una persona en nuestro entorno en esa situación, vamos a ver que es molesto, o que la producción no ocurre, o que los ciclos en los que tengamos alguna actividad tampoco pasan. Por ejemplo, estamos en una banda, y tenemos un compañero que se nos ocurre, vamos a tocar en una plaza, en un evento, de lo que sea. No, no, mejor no, porque tenemos que tocar solamente en teatros y cosas que tengan estatus, cosas de ser la mejor banda. Puede que sea una idea y está bien, pero después lo invitamos a un ensayo en una sala nueva. No, porque con la que estamos está bien, vamos a seguir estudiando en esta. Y la próxima vez lo invitamos, vamos a salir y vamos a tocar con esta banda y vamos a hacer unos temas improvisados. No, las cosas de ensayar y vos decís, bueno, vamos a hacer algo. ¿Sí? Claro, está el que está atorado en parar, vamos a hacer esto, pará, no, pará. Es molesto. Exacto. Eso también puede ser una manera de que el control, o alguna parte del control, nos parezca mala. O como decía acá, cuando el control es de manera encubierta. Claro. Uno se da cuenta, por ahí que alguien de repente tiene mucha buena onda con vos y te pregunta cómo está, y etcétera, etcétera, y vos decís, me va a pedir plata. O algo que y uno nota como que hay una especie de cosa encubierta. Bueno, montones de ejemplos que se le ocurrirán. Vamos con la siguiente parte. Dice, un ejemplo moderno de un ciclo de acción en Scientology se expresa de manera mucho más simple y es mucho más preciso. Un ciclo de acción es comenzar, cambiar y parar. Esto es comparable a otro ciclo de acción, que es el de la vida misma. El ciclo de acción de la vida es creación, supervivencia y destrucción. Podría decirse que la supervivencia es cualquier cambio, ya sea en tamaño, en edad o en posición en el espacio. La esencia de la supervivencia es el cambio. La creación, por supuesto, es comenzar, y la destrucción, por supuesto, es parar. Así tenemos en Scientology dos ciclos de acción muy útiles. El primero de ellos es comenzar, cambiar y parar, y el otro más detallado es crear, sobrevivir, destruir. Sí, de forma sencilla, Ajá. un pequeño gráfico, el que se ve el paralelismo, ¿no? Entonces, en el ciclo de la vida tenés que crear, sobrevivir y destruir o morir, ¿cierto? Dentro de ese ciclo de vida hay muchos otros ciclos pequeños, ¿no es cierto? Sí. Que son Sí. de control. Pero son paralelos, crear, sobrevivir, destruir o morir, y comenzar, cambiar y parar. Exactamente. ¿No es cierto? Eso, o sea, tanto en las personas como en cualquier forma de vida. Sí, en el video se mostraba el ejemplo de una planta, y yo me reí porque me dio gracia. Esta semana en Santa Fe, o la semana pasada, una ola de calor, un golpe terrible, 40, no sé cuántos grados a las 46 tuvimos. 46, sí. Y una planta se me secó, tengo muchas, pero una se me secó y pasó exactamente por eso. Estaba sacando 2 brotecitos, se empezó a poner marrón y no hubo manera de rescatarla. Me dio gracia. Pero lo importante de esto es que en el video, en un momento, el que hablaba, no sé quién era, dice que es importante la certeza y el conocimiento a la Exacto. hora de controlar un ciclo de acción. 2 de las plantas que se estaban secando, una con el celular, yo me fijé cómo era la planta, la estudié un poquito, qué le hacía falta, y resulta que tenía que poner unas piedras y agua debajo de la maceta, no regarla simplemente dejando al sol, sino que le dé la luz no directa y con el agua debajo de la maceta. Entonces, fíjese qué importante que es el conocimiento, que a esa planta sí la pude salvar, y sigue en su ciclo de acción que está sobreviviendo, podría decir que está sobreviviendo, y con la otra planta no supe qué hacer y se murió. Claro. Eso nos da una pista de qué podemos hacer cuando no tenemos control sobre algún área, sobre alguna actividad, sobre alguna máquina, etc. Ahí entra el conocimiento y la certeza que tenemos sobre ese conocimiento, ¿sí? Si tenemos un celular nuevo, o queremos usar el celular, como hice yo, para estudiar algo como una planta, vos podés sacar una foto y buscarlo en un buscador, ¿sí? Pero tenés que tener conocimiento para eso, saber cómo hacerlo, saber cómo controlarlo. De ese ciclo dependió el ciclo de acción de la planta. Lo vimos en tu trabajo. Si de repente te dan, o sea, tenés una acción nueva, tenés que usar una máquina que no conocías, tenés que estudiarla, tenés que tener conocimiento, cómo se prende, cómo se apaga. Si no comienza, ¿por qué no comienza? ¿Qué está pasando que no comienza? Bueno, si ustedes ven los primeros Zoom que hicimos,
ahí se van a dar cuenta de que había bastante desconocimiento. Sí, Sin claro. embargo, ahora que ya conocemos cómo funciona, y bueno, entonces ahora podemos controlar perfectamente las emisiones y bueno, y podemos estar más cómodos nosotros, más relajados para poder darles la información, ¿no es cierto? O sea, en todo ámbito, el control, el buen control, o sea, el control en control. sí, porque no existe el mal control, es totalmente indispensable para que la persona pueda estar relajada, pueda estar, no tener que estar tensionada en no saber qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Viste, por ejemplo, en el video, el muchacho, el fotógrafo, Sí, una cancha, el tipo estaba así, le daba indicaciones a la modelo, y venían y le decían cosas, y él todo bien, y seguía adelante, ¿no? Uno notaba que el tipo estaba hasta incluso disfrutando sí, esa exacto, actividad, ¿no es cierto? exactamente. Entonces vamos a disfrutar cualquier tipo de actividad siempre y cuando podamos controlarla. Y de eso, bueno, para poder controlarla, vamos a tener que tener conocimiento sobre eso, como estuvimos hablando. Y también un equilibrio entre el iniciar, cambiar y parar. Exacto. Sí, sí. ¿Hay algo más para leer? Sí, justamente la conversación apuntaba a este siguiente dato, estaba planeado. Totalmente. Cuando el mal control entra en juego, también entra en juego la incompetencia, los accidentes. Tenemos un nuevo invitado. Muy bueno el ejemplo de la planta, cuando no tenemos control es falta de conocimiento. Sí, exacto. Bueno, hola Milce. Retomo un poquito, ¿sí? ¡Hola, Emilce! Cuando el mal control entra en juego, también entra en juego la incompetencia, los accidentes, las dificultades, la desobediencia, la ineficiencia y lo que no es menos importante, bastante desdicha e infelicidad. Adri recién acaba de decir que el fotógrafo se lo veía como contento. Estaba sacando la foto, de repente daba una indicación, de repente lo interrumpía y lo manejaba y miraba a los ojos y se comunicaba. Y cuando ve a alguien que tiene mal control, ve a la persona nerviosa, pará, no me interrumpas, pará que déjame que modifico la cámara. Y no, bueno, ahí vemos la incompetencia, la infelicidad, todo. Cuando definimos el mal control como no control o como un intento de controlar sin conocimiento y sin ejercer control en realidad, puede decirse que la falta de efectividad acarrea muchísimas dificultades. Con este ejemplo que estuvimos dando, podemos ver cómo este dato tan básico y tan filosófico entra no solamente en algo como el empleo o como el control de la vida o como mi país está mal, ¿cómo puedo...? No, entra en la acción más sencilla como la de la planta, como la de la máquina del trabajo, como la del hobby, como la de... La casa, una ama de casa o los padres con los niños. O Sí, sea, buenísimo ese dato, lo sí. importante es que ¿por qué estamos viendo estos datos? Porque después, en webinar siguientes, Sí, vamos a estar hablando del matrimonio, vamos a estar hablando de los niños. Entonces, estos son datos fundamentales para poder después desarrollar esos temas y que realmente les sirvan, ¿no es cierto? Puedan exacto. usarlos y puedan ejercer buen control sobre, bueno, esos Incluso sobre las ámbitos. emociones y sobre las personas, no Sí, está mal, porque a veces encontramos con un amigo, una pareja, un compañero de trabajo, lo que sea, que tiene cierto humor, cierto tono emocional. Y es importante saber controlarlo, eso, saber cómo o calmarlo, o cómo escucharlo, o cómo hacer que, bueno, vamos a subirle un poco con un poco de entusiasmo porque hay que sacar adelante algo, hay que sacar adelante la relación, la cena, el trabajo, el producto, lo que sea. exacto. Y no es un dato menor saber manejar las emociones, ¿sí? Pero no es la conferencia de hoy, es la de más adelante. Esa- El control dista tanto de ser malo que una persona cuerda y en muy buen estado no resiente el control bueno y positivo, y ella misma es capaz de impartir control bueno y positivo a personas y objetos. Una persona que no está en muy buenas condiciones resiente incluso las indicaciones más simples y en realidad no es capaz de controlar personas y objetos.
esta persona también es ineficiente y tiene muchísimas dificultades en el trabajo y en la vida. Bueno, vamos a ver otra cosa muy importante, los hábitos. ¿Sí? Primero vamos a hablar bien lo que es un hábito. Exacto. Si no es el hábito, por ejemplo, tengo el hábito de hacer deporte todos los días y de comer sano, Claro. etc. No. Vamos a ver otra definición de hábito. Dice, es simplemente algo que uno no puede parar. ¿Sí? Vamos a usar hábito con esa definición, hoy y ahora. Aquí tenemos un ejemplo de no control en absoluto. Y tenemos el paso que va más allá del punto extremo de haber perdido totalmente el control. O sea, el paso extremo, ya no lo podés parar. El control comienza a decaer cuando uno es capaz de cambiar y parar cosas, pero aún no es capaz de hacer que comience. Una vez que se comienza algo, la persona puede cambiarlo y pararlo. Una disminución mayor del control, si se le pudiera llamar así, sería la pérdida de la capacidad para cambiar algo o continuar su existencia en el tiempo. Esto solo dejaría la capacidad para parar cosas. Cuando uno finalmente pierde la capacidad para parar algo, eso hasta cierto punto se ha vuelto su amo. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que tiene problemas con el juego. Por darle un ejemplo que lo viví de cerca. Tenía un hábito, algo que simplemente no podía parar, y requería que lo paren desde afuera. Requería que desde el casino no lo dejen entrar. Requería que, bueno, se me ocurren muchas cosas más, pero el punto es que él no tenía control sobre sí mismo, sobre esa parte de su existencia que era el juego. Él simplemente lo hacía, no podía pararlo. Al punto que de verdad tuvo que pedir que no lo dejen entrar. Creo que se puede pedir en ocasiones. Sí, No sé si fue sí, especial sí, de él o... sí, se puede solicitar, sí. Bien. Bueno, es verdad. Por eso nosotros tomamos la palabra hábito en ese sentido. Exacto. Sí. Lo demás son rutinas, no quiere decir de que el bañarte todos los días sea un hábito. Nosotros, bañarse todos los días, le llamamos una rutina, una costumbre, algo. Sí. Pero usamos específicamente la palabra hábito. Por ejemplo, yo conocí a una persona que tenía, fíjense qué raro, ¿no? Y uno lo ve a esto. Tenía el hábito de lavarse las manos. Se lavaba las manos. Se lavaba las manos, se lavaba las manos. Y tenía pero era una compulsión. Sí. Era algo que no podía controlar. Por ejemplo, con el codito abría las puertas. Tocaba cualquier cosa, iba y se lavaba las manos. Llegó un momento en que esta parte de la mano era carne viva. Le pasó a un amigo con bañarse. Muchas veces con jabón todo el tiempo. Sí, claro, pero eso no es algo que está bajo el control de la persona. Claro. En absoluto. Entonces, así como puede haber un hábito, como vos dijiste, el del juego, o el de la bebida, el de la drogadicción, son hábitos también, pero no están bajo la decisión de la persona de hacerlo o no, llegado a determinado momento. Exacto. ¿Cierto? O ver personas que tienen ese tipo de compulsión, viste, que van caminando y no quieren tocar la raya de ese... La tapa del agua, esquivarla. Exacto. No, bueno, esos son hábitos, esas son personas que están completamente fuera de control, que tienen ese tipo de rutinas, pero que no las están controlando, no las pueden parar, ¿cierto? Bueno, ¿cómo van hasta ahora? ¿Son reales los datos? ¿Se va entendiendo? ¿No les ocurrió nunca, ni a nadie que conozcan? Siempre ustedes vayan observando, como siempre decimos, ¿no es cierto? Vayan observando, o sea, porque es la observación lo que les va a dar el hecho de si realmente esto que nosotros estamos hablando es verdad o no. Que no se olviden que lo que es lo que es verdad para ti. Y uno va a determinar algo que sea verdadero o falso en base a su propia observación. Exactamente, sí. Y ahí vamos a lograr el punto de la certeza. Vieron que hablamos de conocimiento y certeza. Porque quizás los datos que damos, a veces, los datos son básicos y damos ejemplos. Pero a ustedes puede que se les ocurran otros, o que les hayan ocurrido otros, o que no les sea real el ejemplo que le doy yo sobre la música, o les parezca incorrecto. Así que está perfecto que tomen el dato que leo y lo observen.
Sí, Ceci, ahí leí abajo que nos contestaban, son súper útiles, exacto. Vamos a otro. Cuando tenemos una sociedad que es muy buena para comenzar, tenemos una sociedad creativa. Cuando tenemos una sociedad que es muy buena para mantener las cosas funcionando, tenemos una sociedad que perdura. Cuando tenemos una sociedad que solo es capaz de parar cosas, tenemos una sociedad que es destructiva o que ella misma acaba destruida. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que es necesario un equilibrio entre estos tres factores: comenzar, cambiar y parar. No solo el individuo, sino en una empresa. Y no solo en una empresa, sino en una nación. Cuando una persona solo puede llevar a cabo uno de los factores, esa persona está considerablemente limitada en su utilidad. Bien, sin embargo, el control en sí no es una respuesta absoluta para todo. Si lo fuera, uno tendría que ser capaz de controlarlo todo, no solamente su propio empleo, sino cualquier oficina o en la tierra para poder ser feliz. Al examinar el control, descubrimos que los límites del control deberían abarcar únicamente la esfera de acción real del individuo. Cuando un individuo intenta extender el control mucho más allá de su interés activo en un empleo o en la vida, se topa con dificultades. De modo que existe un límite para el área de control, que si se viola, viola muchas cosas. Es casi una máxima que si un individuo busca actuar constantemente fuera de su departamento, no cuidará mucho su propio departamento. De hecho, en las organizaciones de Scientology se ha descubierto que una persona que está continuamente introduciéndose en cosas mucho más allá de su propia esfera de interés, no está abarcando su verdadera esfera de interés. Así que hay obviamente otro factor implicado además del control. Este factor es la disposición a no controlar y es completamente tan importante como el control mismo. También abundan los ejemplos en la vida de uno mismo y en el entorno de uno mismo en que queremos controlar más allá de lo que es nuestra área de control o lo que deberíamos estar controlando. Podemos que alguien nos está controlando partes de nuestra vida que no va, que no deberían controlarlas, que está bajo nuestro propio control. O que alguna persona como Adriana la están controlando de manera que la dejan fuera de control un área que sí es de ella. Por ejemplo, muy reciente, recién lo hice con la perrita, estaba sentada en sus dos huesos, el rojo y el verde. Ah, me encanta, vamos a leer esto. Ah, Estaba en el suelo. Apliqué el dato y le pedí el hueso verde, repetí la orden 2 veces. Se levanta y comienza a buscar el hueso, pero va el rojo. Le dije, no, el verde. Cambió, buscó el verde y me lo trajo, pero apliqué el dato de iniciar, cambiar y parar. Genial. bien, Bien, exactamente, eso mismo. Eso es todo buenísimo, el secreto. Bueno, me genial. pasó hace poquito una discusión familiar en que un familiar estaba metiéndose en la vida de otro y tratando de controlar esa área, Ah, hasta que un hermano dijo, no, un momento, vamos a cortar con esto acá porque son sus decisiones, es su área de control, es su vida y está en todo su derecho. claro. Y es importante tener esa disposición de saber hasta qué punto uno controla o debería controlar, pero también hay una parte en la que uno tiene que estar dispuesto a no controlar. Es importante, porque cuando vemos este tema, fíjense qué bárbaro, ¿no? Estuvimos viendo un tema que es sencillo, ¿no? Pero que tiene todas estas facetas y que son importantes para tenerlas en cuenta. El hecho de que yo conozco mucha gente que sufre porque no puede controlar, no sé, la vida de la hermana, la vida de los padres. Hay ciertas cosas que uno tiene que decir, ok, hasta acá voy. Y esto son decisiones de las otras personas. Porque ahí entra el factor de ese control así encubierto o compulsivo hacia los demás. Y a veces con los hijos se cae en ese querer controlar. Ah, mi ejemplo era sobre una hija. Ujú, Sí. claro, sí, sí. Por una hija era la abuela queriendo controlar a su hija de la manera que tiene que controlar a sus hijas.
Le dijeron, no, no, son sus hijas, le toca a la mamá controlar esa parte. Exacto, exacto, Sí. ¿sí? Entonces, bien, resumiendo. Para empezar tenemos el dato básico, que el control es iniciar, cambiar y parar. Ujú. Tenemos como dato también que vimos de que en realidad el mal control no existe. O se controla algo o no se controla. ¿Sí? Sí, exacto. Si vos tenés cualquier elemento, ya sean herramientas de trabajo, ya sean, no sé, plantas, animales, eh, lo que fuera, una relación incluso, una relación incluso. Tu tiempo, tu Claro, tiempo. exacto. Si uno ve que no lo está pudiendo controlar, que se le va de las manos, ¿no? Bueno, no lo está controlando, punto. Uno no controla las cosas a medias. O Sí, las controlas exacto, o no las controlas. o no las controlas. Entonces, bueno, dentro del control entra ese dato. Está el hecho de que muchas personas, la mayoría, hemos sido mal controladas en su momento, Claro, y por eso es que muchas veces resentimos el hecho del control, sí, sí. ¿no? Entonces lo vemos como algo malo, pero si nos ponemos a observar, no es malo, tiene que ser algo bueno, porque cuando nosotros controlamos con el factor del conocimiento, ¡ah! Es un paseo, ¿cierto? Después, ¿qué otro tema vimos? Bueno, vimos el mal control no existe, existe el control Sí, compulsivo, el no poder parar o algo, no es control también, exacto. exacto, el equilibrio, Y algo que me encantó, que me di cuenta mientras hacíamos esto, era, no, la parte de cómo uno cuando tiene conocimiento y certeza puede tranquilizarse al hacer las cosas. Se me vino muchísimo ejemplo de trabajar con gente que tiene certeza en lo que está haciendo y que tiene conocimiento, y que vos te sentís a gusto trabajando con esa persona, o teniéndolo como compañero, o haciendo cualquier cosa, ya sea cocinando. claro, Cuando alguien viene y te dice, cuando el juguito por arriba de la carne está saliendo, ahí recién ahí da vuelta el asado y no lo mires, déjalo. Pero si este tipo sabe, hoy vamos a comer bien, sabe que va a comer bien, porque te lo dice tranquilo. No está como yo, que me rasco la cabeza, que le pongo un poquito más de carbón, le muevo el carbón para allá, lo doy vuelta, lo toco, lo corto, lo pincho. Ese soy yo. claro. ¿Sí? Sí, no, pero y aparte, o sea, me ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, de hacer algo que tenés bien conocimiento completo y que lo disfrutás. ¿Sí? Porque acuérdense de que todo esto va de la mano de la búsqueda de la felicidad, siempre. La búsqueda de la felicidad, que no es el hecho de estar todo el tiempo, no, no. El hecho, la felicidad es eso que uno puede experimentar con placer. Cuando uno está llevando a cabo una tarea de la cual tiene conocimiento y cual está controlando, no la disfruta. Placer, placer, ni más ni menos, ¿cierto? Tiene que estar ese equilibrio. Ese equilibrio tiene que estar presente en iniciar, cambiar y parar. Si está atorado o vemos a una persona atorada en iniciar, va a estar iniciando, pero no va a hacer nada en realidad. Se va a quedar o en ideas o en ciclos Mil cosas abiertos. abiertas, y sí, me ha pasado. Me sintiendo nervioso, más no poder. Claro, ¿no? Ahí nos decía Ceci que ella tuvo que aprender y que lo está aprendiendo todavía, vamos a leerlo. Tuve que aprender a intentar no controlar todo y todavía sigo aprendiendo. Es cierto, totalmente. Un dato importantísimo, uno de los que más me gusta de Scientology, aplicar todo el tiempo, es la escala de gradientes. A veces algo no nos sale en absoluto perfecto la primera vez o del todo. Entonces sí, yo creo que estoy aprendiendo todos los datos cada vez que los leo y cada vez que los uso.
en un gradiente un poquito más elevado, un poquito más elevado. De hecho, este libro lo hice 2 veces, leí el dato 15 y hoy acabo de comprender otra cosa. Así que estás en buen camino. Bueno, ¿nos vamos Exacto. despidiendo o nos queda algo? No, una cosa que me parece importante es lo último que vimos. Sí, Eso de no estar tan obsesionados con controlar las cosas o las demás personas, ¿no? No es bueno, es estresante y demuestra falta de conocimiento. Demuestra falta de conocimiento y obviamente falta de control. Entonces, una cosa que quería agregar antes de que terminemos, lo que estábamos viendo recién. Si los ciclos son iniciar, cambiar y parar, para poder tener control, uno debe poder iniciar, cambiar y parar de manera equilibrada. Como parar, también podemos ver terminar. sí, Porque, ¿qué pasa? Cuando uno inicia y cambia cosas, pero no las puede parar, o no las para, o no las termina, o las deja los ciclos abiertos, claro. son preocupaciones, Sí, sí, sí. quedan preocupaciones. Sí, parar, frenar sin no hacerlo, pero dejarlo abierto no es terminar el ciclo de acción. Hay una diferencia Claro, gigante, hay es una muy bueno. diferencia, Hay una diferencia hay gigante. una diferencia. Entonces, eso también es para tenerlo en cuenta, que cuando inician algo, no importa el tiempo que les tome, porque bueno, hay cosas que se pueden hacer en el momento y hay otras cosas que llevan más tiempo, pero siempre, siempre tengan en cuenta de completar los ciclos, ¿no? Porque si no es como que queda un hilito de atención pegado en algo que no terminamos. Y después estamos así dispersos. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de ciclos abiertos, ciclos sin terminar. Sí. Que sí, por ahí los paramos. Eso no significa de que lo hayamos parado realmente, porque el ciclo quedó abierto. Total. Entonces también es interesante. Así que tarea para el hogar. Cierran su ciclo. En aquellas tareas que empezaron a hacer y que deberían terminarlas. Y por otro lado, en las acciones cotidianas, fíjense de que cuando inician algo, lo terminen en el momento. Por ejemplo, yo tenía una amiga, ¿no? Que decía, bueno, voy a limpiar. Y después ya la veía sentada, que ya había terminado de limpiar, y iba al lavadero y estaba el balde con el agua sucia, con el trapo metido adentro. Y el palo del secador ahí nomás apoyado. Entonces yo le explicaba, mami, no es así. El ciclo lo completás, lo terminás y lo podés parar cuando también dejás en orden esas cosas. Porque no era solamente de que el piso quedara limpio, Claro. y el lavadero había quedado de piole, bárbaro. Sí. ¿No? Entonces, bueno, observen eso, observen ese tipo de cosas y vean de lo que pueden controlar y vean lo que están tratando de controlar que realmente no deberían controlar. O sea, dejen ser a los demás para que hagan sus ciclos, para que hagan sus propios ciclos, ¿no? Y no estarse metiendo. Bueno, esa es la tarea. El hogar. Y ahora sí, entonces, Bueno, muchas gracias por estar. De verdad que nos gusta que estén del otro lado. Más allá de las misiones que tenemos después en las páginas, compartir el Zoom es importantísimo por sus comentarios, el chat, los ejemplos, la buena onda, todo. Así que mil gracias y nos vemos próximo jueves, misma hora, mismo canal. nos vemos.